Número 10. Laberinto subterráneo. Debajo de la Roma actual hay un laberinto de túneles y canteras que se remontan a los inicios de la antigua ciudad. Hace varios años, ante la preocupación de que los edificios del nivel del suelo y otras estructuras colapsaran en los vacíos subterráneos, los expertos se embarcaron en una misión de trazar un mapa de este antiguo laberinto subterráneo. Sus preocupaciones estaban ciertamente justificadas. Entre 2011 y 2013 se registraron 83 incidentes de estructuras que colapsaron en los túneles. Los científicos trabajaron con el objetivo de prevenir futuros colapsos en un sistema de canteras que los ciudadanos romanos habían creado. La forma común es tomar algunas bolsas de plástico grandes y llenarlas con cemento y pegarlas en los agujeros, dijo la geocientífica Giuseppina Chissar. Roma se construyó principalmente sobre un tipo de roca volcánica llamada toba, que es fuerte y fácil de extraer. Los primeros arquitectos romanos confiaban en ella y en gran medida en sus proyectos, pero eran sofisticados en sus técnicas, incluido el mantenimiento de los túneles de las canteras lo suficientemente estrechos para que los edificios sobre ellos permanecieran apoyados. Pero las generaciones posteriores ampliaron los túneles y la madre naturaleza tuvo un efecto inevitable en la roca una vez que estuvo expuesta al aire. Después de que se detuvieron las canteras, los residentes de Roma utilizaron el laberinto varias veces, usando los túneles como catacumbas, para el cultivo de hongos, como alcantarillado e incluso como refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Mediante escaneo láser 3D, Chissar, Mattietti y sus colegas identificaron áreas débiles en los túneles y entraron físicamente en partes que se consideraban seguras. Los funcionarios del gobierno de la ciudad habían prometido llenar las áreas de mortero en lugar de simplemente remendarlas. Esto puede parecer extremo, pero también es necesario. Como dijo Chissar, una grieta nunca se detiene por sí sola, siempre se hace más grande. Número 9. Cráneo de San Valentín. San Valentín de Terni, conocido como el santo patrón de las parejas por defender el matrimonio cristiano, fue golpeado y decapitado el 14 de febrero, en algún momento del siglo III. Este evento inspiró a lo que ahora conocemos como el Día de San Valentín, una festividad que gira en torno al romance y el amor. Lo que mucha gente no sabe, además del hecho de que el Día de San Valentín surgió de la decapitación de un santo, es que la primera versión de esta festividad era una fiesta que celebraba la ejecución de San Valentín. La historiadora Lisa Vitale explicó que hubo varios San Valentín que supuestamente fueron ejecutados el 14 de febrero, incluidos dos que murieron durante el reinado del emperador Claudio Gótico en el 269 y el 270 después de Cristo, durante uno de los periodos más brutales de la persecución cristiana. El San Valentín que murió durante el siglo III fue el primero en ser ejecutado. Poco más se sabe sobre los otros Valentines. La leyenda sostiene que hubo un Valentinus que vivió antes del San Valentín del siglo III y murió en África, pero la evidencia de estas afirmaciones es escasa. Hoy la Basílica Menor de Santa María de Cosmedin, cerca del Circo Máximo en Roma, afirma albergar el cráneo del San Valentín del siglo III. Ubicada en lo que una vez fue una comunidad griega dentro de Roma, la construcción de la basílica comenzó durante el siglo VIII, sobre las ruinas de un templo romano. No está claro cómo los restos de San Valentín llegaron a la iglesia bizantina después de que, según los informes, fueron descubiertos en Roma a principios del siglo XIX. Otras iglesias en toda Europa afirman albergar reliquias de los otros San Valentines, pero la supuesta autenticidad de estos y el cráneo del siglo III es difícil de determinar. Y ahora el número 8, pero primero quería dar un gran saludo y agradecimiento a todos nuestros suscriptores por apoyar nuestro pequeño rincón de internet. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Monedas de Aysanoi. Turquía es el hogar de muchas ciudades antiguas y sitios arqueológicos famosos, por lo que se necesita algo realmente raro para sorprender a los arqueólogos. Mientras trabajaban en Aysanoi, una antigua ciudad griega en la provincia de Kütahya, en el oeste de Turquía, en septiembre de 2019, los arqueólogos desenterraron un tesoro de monedas de plata de la época romana en una jarra enterrada cerca de un arroyo. Con aproximadamente 2100 años de antigüedad, había 651 monedas que constaban de 439 denarios romanos antiguos, así como 212 monedas de plata conocidas como Cistóforo de la antigua ciudad griega de Pérgamo, ubicada en el noroeste de la Turquía actual. Todas las monedas datan de entre el 75 y el 4 a.C. Muchas fueron acuñadas en el sur de Italia y muestran retratos de varios emperadores romanos, incluidos César, Brutus, Marco Antonio y Augusto. El reverso de las monedas presenta varias escenas, incluida una
una que representa el héroe troyano Eneas, un antepasado de los legendarios gemelos Rómulo y Remo que fundaron la ciudad de Roma. Aisa Noi es el hogar de uno de los templos mejor conservados dedicados a Zeus, y el año pasado, los arqueólogos comenzaron los trabajos de restauración en la ciudad antigua. En una entrevista con Life Science, Elif Ozer, quien participó en la excavación, explicó que es probable que un soldado de alto rango haya venido a Aisa Noi y debe haber enterrado estas monedas aquí por una razón que aún no conocemos. Él y su equipo está trabajando en hacer un proyecto de barco fluvial para que los visitantes puedan explorar las ruinas históricas en veleros, tal como lo hicieron los romanos hace miles de años. Número 7. Talón de pago antiguo. Hace alrededor de 1900 años, un soldado romano llamado Gaius Messius recibió un talón de pago que detallaba cómo estaba en quiebra después de que le redujeran el salario por ciertos artículos. Escrito en papiro, el desliz revela que Messius, quien participó en el asedio de Masada, una de las batallas finales de la Primera Guerra Judío-Romana, recibió solo 50 denarios después de pagar cebada, comida, ropa y equipo militar. Messius probablemente estuvo en la fortaleza de Masada, en el desierto de Judea, entre el 72 y el 75 después de Cristo. Una de las deducciones del soldado fue por forraje para el ganado, lo que indica a los expertos que pudo haber sido un legendario de la caballería que viajó con un animal al que era responsable de alimentar. Su unidad permanece desconocida. Todo lo que se sabe de Gaius es que los investigadores han obtenido un recibo de pago de lo que lo dejó efectivamente sin un centavo. Joseph Flavius, la única fuente histórica conocida del sitio de Masada, escribió que los rebeldes judíos, que inicialmente habían tratado de enfrentarse a los romanos, se suicidaron en masa una vez que fueron rodeados. Se desconoce si esto es cierto, y algunos expertos cuestionan la validez de esta narrativa. Las ruinas del sitio, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, son uno de los destinos turísticos más populares de Israel. Número 6. La tumba de Rómulo. En febrero de 2020, los arqueólogos encontraron lo que posiblemente sea la tumba subterránea del mítico fundador de Roma. Rómulo, debajo del foro de la antigua ciudad, rodeado por un templo o hipogeo, se cree que el entierro subterráneo se remonta al siglo VI a.C. El sarcófago de piedra de 1.4 metros de largo que contiene la tumba se encontró vacío, a pesar de la creencia de los antiguos romanos de que contenía los restos de Rómulo. Dentro de la cámara, que contiene una entrada oculta ubicada en el noroeste del foro, hay un altar votivo dedicado a Rómulo. En declaraciones de los medios de comunicación, la directora del Parque Arqueológico del Coliseo, Alfonsina Russo, quien supervisa las ruinas de la ciudad, explicó que la entrada de la tumba se encuentra debajo de un edificio conocido como la Casa Julia o Senado. La tumba en sí está situada bajo el Comitium, el lugar de reunión central de Roma para las votaciones en la Asamblea Pública. También cerca de la tumba hay un santuario llamado lápiz níger o piedra negra, pavimentado con mármol negro. Se pensaba que causaba mala suerte. El supuesto sitio donde los miembros del Senado celoso supuestamente asesinaron a Rómulo está marcado con un bloque de piedra. Algunos historiadores no creen que Rómulo haya existido realmente, a pesar de las afirmaciones legendarias de que vivió durante el siglo VIII a.C. Según la historia, Rómulo y su hermano gemelo Remo eran nietos de Númitor, el rey depuesto de la ciudad latina de Alba Longa. Su padre era el dios Marte y su madre era hija de Númitor, Rea Silvia. Rómulo y Remo fueron abandonados en la orilla del río Tíber, donde una loba los encontró y los crió, hasta que un pastor los rescató. La pareja llegó a tener bastante éxito, restaurando a Númitor al trono y construyendo una ciudad con vistas al sitio donde fueron encontrados cuando eran bebés. El problema era que los gemelos no se llevaban bien. Cuando los hermanos no podían ponerse de acuerdo por dónde establecer la ciudad, Rómulo y sus partidarios mataron a Remo antes de establecer Roma en el Palatino. Número 5. Casco de Nimega. Durante el siglo I o II después de Cristo, un guerrero romano pasó por lo que hoy es la ciudad holandesa de Nimega y dejó allí su casco, redescubierto en 1915 en un lecho de grava en la orilla del río Waal. El casco recibió el nombre de la ciudad. Esta máscara de hierro cubierta de bronce y plata fue utilizada por los miembros de élite de la caballería romana. Está equipado con un escudo protector de cuello de bronce y plata y tiene una diadema o corona con 2 figuras masculinas y 3
habilidades femeninas. El casco de Nimega es solo uno de los varios cascos deportivos de caballería romana que se han encontrado en toda la zona y en otros lugares. Al principio todos pensaron que era solo para desfiles y simulacros de batallas. Quiero decir, parece que sería caluroso e incómodo en una batalla real. Sin embargo, se encontró un casco similar a este en un campo de batalla entre los escombros, y otra lápida romana real encontrada en Alemania también tenía un hombre que llevaba este tipo de casco. Si bien no todos usaban estos cascos, es posible que unos pocos elegidos los usaban, enmascarados, ornamentados, para mostrar un papel más simbólico de poder que inspirara a las tropas e infundiera miedo en los corazones de los enemigos. Otro casco de caballería famoso es el casco de Crossby Garrett. El casco de aleación de cobre, que data del siglo I o II, fue descubierto en 2010 por un detector de metales en Cumbria, en Inglaterra. Este sitio fue una vez un asentamiento agrícola romano ubicado cerca de una calzada romana y un fuerte del ejército, lo que lleva a los expertos a creer que el casco pudo haber pertenecido a un residente local que sirvió en el ejército romano. El casco de la máscara estaba en perfectas condiciones, con maravillosos detalles. El curador del Museo Británico lo describió como un hallazgo inmensamente interesante y excepcionalmente importante. Su máscara facial está a la vez finamente labrada y es sorprendente. Es un hallazgo de los más grandes en importancia nacional y de hecho internacional. Si bien puede ser importante, se hizo a partir de una aleación metálica de cobre, zinc y estaño, por lo que no calificó como un tesoro. Se puso en subasta y mientras varios museos se apresuraban a reunir el dinero para comprarlo, un comprador privado le superó la oferta y pagó 2.3 millones de libras esterlinas. Número 4. Anillo de oro. A mediados de 2018, el detector de metales Jason Massey descubrió un anillo de sello de oro romano en la actual ciudad inglesa de Crewkerne en Somerset. El anillo, que data de entre el 200 y el 300 después de Cristo, tiene un ónix negro con un grabado del dios romano de la victoria conduciendo 2 caballos. Después de encontrar un alijo de alrededor de 60 monedas ese día, Massey vio lo que inicialmente pensó que era una moneda de oro, pero resultó ser el anillo. Hay un montón de cifras flotando por el valor del anillo, pero estamos interesados en la villa, en quién ha vivido allí, de dónde vienen y quién era la persona que llevaba el anillo, dijo Massey a la BBC. Quien quiera que fuera el dueño del anillo probablemente era al menos bastante rico, dijo un oficial de enlace quien declaró: hay un par de anillos de oro de este tipo de fecha de Somerset, pero no son comunes. Número 3. ¿Un coliseo en Turquía? Los arqueólogos que trabajan en la provincia de Trales, en el oeste de Turquía, descubrieron recientemente un anfiteatro similar al Coliseo de Roma. La estructura, que permanece enterrada en su mayor parte, representa un ejemplo único de arquitectura romana oriental en el país. Después de encontrar la arena en la antigua ciudad de Mastuara, los científicos excavaron sus muros exteriores. Alrededor del 80% de Mastuara está enterrada y los arqueólogos solo han descubierto una pequeña parte, pero creen que la estructura es un descubrimiento raro. Esta podría ser la única arena conservada en su totalidad aquí en Turquía, explicó Umut Tuncer, jefe de Dirección de Cultura y Turismo de la ciudad. La prevención se mantuvo ya que estuvo enterrada durante años. El esquema básico es visible ahora y planeamos desenterrar más en primavera. El anfiteatro recién descubierto es el único encontrado en Turquía hasta ahora que no está colapsado ni destruido. Compite con tamaño con el Coliseo, que mide 188 metros de largo y 156 metros de ancho, y también tiene una forma oval como la del Coliseo. Mastuara fue construida y reconstruida varias veces por los espartanos, frigios, jonios, lidios, persas y finalmente por los antiguos romanos, que dejaron fascinantes ruinas arqueológicas que reflejan cómo era la vida cotidiana hace 1800 años. Número 2. Primeros migrantes de Roma. En algún momento entre los siglos I y III después de Cristo, un grupo de 4 migrantes viajó a Roma durante su era imperial, cuando la ciudad era una metrópolis floreciente. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Hasta 1 millón de personas vivían allí, dijo la antropóloga biológica Christina Kilgrove. Y agregó, la población disminuyó y fluyó. Tenías gentes que estaba migrando, gente que estaba muriendo y gente que estaba emigrando. Kilgrove explicó que, si bien los historiadores estiman que alrededor del 40% de la ciudad de la antigua Roma estaba compuesta por esclavos, no existen tales registros para verificar esta teoría. Buscó 2 cementerios a las afueras de las murallas de Roma en busca de señales de esas personas. Trabajando con su colega Janet Montgomery de la Universidad de Durham, Kilgrove analizó los isótopos
isótopos de los molares de 105 cadáveres, lo que proporciona un registro de lo que comía y bebía una persona durante los primeros años de su vida. Los dientes eran como pequeñas cápsulas del tiempo en la boca. Los resultados revelaron que 2 hombres murieron entre edades de 35 y 50 años. Un hombre mayor vivió más allá de los 50 y un adolescente falleció cuando tenía entre 11 y 15 años. Los análisis de isótopos muestran que es casi seguro que estos 4 individuos provenían de otros lugares. Los 4 individuos representan las primeras personas identificadas como migrantes a la región durante la era imperial romana. Algunos de los hombres provenían de lugares con rocas mucho más antiguas que las rocas volcánicas jóvenes que se encuentran en gran parte de Italia, como lo demuestran los altos niveles de ciertos isótopos de estroncio. Las rocas antiguas más cercanas al sitio estarían en los Alpes o en ciertas islas del mar Tirreno. Además, el análisis de isótopos de oxígeno indica que los hombres podrían haber sido de los Alpes o de algún otro lugar con un clima similar. Los niveles bajos de isótopos de estroncio en los adolescentes sugieren que provienen de un ambiente rico en calizas jóvenes o basalto. Mientras tanto, los isótopos con alto contenido de oxígeno indican que la persona provenía de un clima cálido, tal vez del norte de África. Todavía es muy difícil decir si estas personas eran esclavas o no. Número 1. Los caminos perdidos de Roma. A medida que avanza la tecnología, es cada vez más fácil que los investigadores detecten ruinas arqueológicas y artefactos que podrían no ser visibles a la vista, incluidos los sitios y estructuras enterrados que solo se ven fácilmente desde el aire. Los antiguos romanos construyeron una impresionante red de carreteras en toda Gran Bretaña, después de conquistar el territorio durante el siglo I. Si bien hay algunos segmentos sobrevivientes de estas carreteras, gran parte han desaparecido a la vista. En 2016, los arqueólogos y los expertos detectaron lo que creen que pueden ser restos de las carreteras romanas en todo el campo del norte de Inglaterra. El ingeniero de carreteras retirado, David Rutledge, dedicó un tiempo considerable a examinar mapas de 18 años que la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido compiló utilizando una técnica de detección remota llamada LiDAR. Estos mapas 3D permiten al espectador ver debajo de la vegetación y otras características obstructivas. Al hacerlo, identificó lo que él cree que es una ruta perdida de 17 kilómetros de largo entre Ribchester y Lancaster. Además, la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido reveló en un comunicado que los arqueólogos Hugh Toller y Brit Getting identificaron 4 caminos romanos, incluida una parte faltante del Camino de la Doncella, que conectaba el fuerte romano de Bravoniacum con el de Magnae, el último de los cuales estaba situado a lo largo de la pared de Hadrian. Descubrimientos como este destacan la eficiencia y la importancia de la tecnología como LiDAR, que permiten a los expertos mirar debajo de la superficie sin tener que excavar. Una pitón. Mientras escuchaba música una noche de julio del 2018, Stuart Sanders, un ciego que vive en Exeter, en Reino Unido, escuchó un estrépito en su baño. Entró allí para investigar y siguió escuchando cosas que caían de allí. En repetidas ocasiones intentó levantar lo que pensó que era un tubo de espuma, asumiendo que el viento de la ventana cercana lo había derribado todo, pero no era un tubo ni una tubería en absoluto. Era una serpiente gigante. Stuart, que nació ciego, le dijo a The Sun: "Avancé y lo recogí, pero pesaba demasiado. Llamé a mi trabajador de apoyo por el intercomunicador y le dije, tengo problemas, y luego llegó. El asistente de atención domiciliaria entró en la habitación y descubrió que el objeto que Stuart estaba tratando de agarrar no era un material de construcción inofensivo para su hogar, sino una pitón de 2.5 metros de largo. Se cree que el enorme reptil entró en la casa del hombre de 60 años deslizándose por el inodoro. Llamaron a la policía y la compañía de animales exóticos se acercó para capturar a la serpiente de gran tamaño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Stuart parecía más molesto que horrorizado, diciendo: "Dejó el baño con un desorden espantoso y mugre en la pared. Todo el baño debe limpiarse a fondo". Todavía es un poco misterioso cómo apareció la serpiente en su baño. Además, en Tailandia, un hombre estaba usando el baño de su restaurante cuando una serpiente gigante se estrelló contra el techo, balanceándose probablemente buscando comida como un candelabro espeluznante. También era una pitón, y aunque por lo general estas serpientes son inofensivas, si te atrapan durmiendo o desprevenido podrían exprimirte hasta la muerte. Si bien esto no estaba en su casa per se, parece que nunca se sabe cuándo aparecerá una pitón de 2 metros de largo.
Número 9. Enorme oso negro. Cuando Vance Hopkins, de South Lake Tahoe, en California, descubrió un enorme oso negro debajo de su porche, hizo exactamente lo contrario de lo que haría la mayoría de la gente. Salió a investigar con una cámara en la mano. Se acercó al oso, acercándose a los pies de la gigantesca criatura que parecía a la vez aturdida y nerviosa. No es de extrañar que el oso se lanzara hacia adelante, no una, sino varias veces. En ese momento, Hopkins evidentemente recuperó el sentido y subió las escaleras que conducen a la cubierta. Luego golpeó la madera sobre la cabeza del oso para asustarlo. Naturalmente, el oso huyó de abajo del porche, pero antes de huir, se detuvo y fue al baño en el patio de Hopkins, tal vez como una forma de decir, aquí estuve. Inicialmente, hubo cierta confusión sobre si la criatura era un oso pardo o negro. Era un oso negro muy grande, lo que es una suerte para Hopkins, ya que es mucho menos probable que ataquen a un humano que los osos pardos. En términos generales, los osos negros se burlan de las personas con la esperanza de asustarlas antes de recurrir a la agresión física real. De todos modos, no recomiendo acercarse a un oso. Número 8. Leones de montaña. Un día de 2018, Lauren Taylor, residente de Ashland, en Oregón, llegó a su casa y se encontró con un puma durmiendo tranquilamente detrás del sofá de su sala de estar. Dejó al animal solo y la puerta abierta, esperando que se despertara y se fuera. Su casa debe ser realmente cómoda y relajante. El puma continuó durmiendo durante otras 6 horas, pero finalmente se despertó y se fue como Lauren había esperado. Explicó en una publicación viral de Facebook que creía que el puma entró por una puerta abierta después de beber en el estanque de su jardín. La compañera de cuarto de la mujer había descubierto al animal y gritó, asustando al puma, y este entró en la casa para esconderse detrás del sofá y tomar una siesta. Lauren adoptó un enfoque diferente, permaneciendo lo más tranquila posible hasta que el puma abandonara su casa. En las regiones donde se sabe que viven los pumas, escenarios como este no son demasiado inusuales. En 2019, una familia encontró uno de los grandes felinos descansando en su casa del norte de California, en las estribaciones de Sierra Nevada. El animal entró mientras la familia estaba en casa, atravesó la puerta y se dirigió al baño, donde decidió tomar una siesta. La familia buscó refugio en el sótano y convocó a las autoridades, quienes rompieron la ventana del baño y sacaron al puma de la casa. Y ahora el número 7. Pero primero, ¿alguna vez te has encontrado con un animal salvaje en tu casa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y mientras lo haces, asegúrate de suscribirte si eres nuevo y también haz clic en la campanilla de notificaciones. Les cuento que encontré un escorpión gigante una vez y mi mamá encontró una serpiente de 1.8 metros y la sacó de la casa. Número 7. Arañas. A finales de 2014, una gran plaga de arañas venenosas obligó a una familia de los suburbios de St. Louis, en Missouri, a abandonar su lujosa casa. Las criaturas entraron a la casa desde el techo y cubrieron las paredes como una especie de horrible película de aracnofobia. Los propietarios, Susan y Brian Trost, habían comprado la casa de $450,000 en un elegante campo de golf 7 años antes. No mucho después de eso, las arañas ermitañas pardas comenzaron a aparecer en números inquietantes. Estas arañas son muy venenosas y si te pican, el sitio se enrojecerá y se ampollará, seguido de una posible muerte del tejido. Si no se trata, el tejido necrótico se diseminará y provocará infecciones y otras complicaciones graves. Las mascotas y los niños son especialmente vulnerables y lo peor es que es posible que ni siquiera sienta cuando lo muerde, especialmente si está durmiendo. Susan Trost, propietaria de una vivienda, dijo en 2012, empezaron a aparecer por las paredes. Para entonces, la pareja había presentado un reclamo de seguro y presentó una demanda contra los propietarios anteriores por no informarles del problema. Jamal Sandich, uno de los principales expertos en arañas ermitañas del país, estimó que el número de arañas en el hogar oscilaba entre 4.500 y 6.000 durante el invierno, cuando las criaturas son menos activas, así que imagínalas en verano. Los Trost ganaron su demanda, pero no recibieron compensación ni de los propietarios anteriores ni de la compañía de seguros. En última instancia, no tuvieron otra opción que reducir sus pérdidas y salir para escapar de las arañas venenosas. No fue hasta 2 años después que la Asociación Hipotecaria Nacional Federal finalmente cubrió la casa con 9 lonas y la llenó de gas para impregnar las paredes y matar cualquier cosa que se arrastrara por ellas. Quien compre esa casa a continuación, por suerte, obtendrá un buen trato porque parece que tiene algo de mala energía.
Número 6. Cocodrilo gigante. Una familia en Clearwater, Florida, recibió el impacto de su vida en 2019, cuando un miembro de la familia se despertó para tomar un refrigerio a medianoche y descubrió un caimán de 3.3 metros de largo en su cocina. CBS informó que la criatura había entrado por la ventana baja de la cocina y había derribado la mesa y las sillas del comedor. Simplemente entró allí y se instaló como en su casa. El dueño de la casa, presa del pánico, llamó a la policía y envió a un profesional a la escena. Afortunadamente, el caimán gigante fue capturado sin incidentes ni heridas, según la policía, que publicó imágenes del reptil asomando la cabeza por la ventana rota por la que entró a la casa, así como el desorden que hizo la criatura en la cocina. No está claro qué fue lo que tentó al cocodrilo a entrar hasta el punto que rompió un vidrio para hacerlo, pero esta estuvo lejos de ser la primera vez que la gente de Florida ha encontrado caimanes terriblemente cerca. Un mes antes, un caimán fue a nadar a la piscina de una familia en Sarasota en medio de la noche. En 2017, un caimán de 363 kilogramos apareció en un campo de golf en Lakeland, en Florida, sorprendiendo a los residentes con su enorme tamaño. Las fotos y videos de la enorme criatura de 3.7 metros de largo se volvieron virales, lo que le valió el apodo de Señor Jorobado. Jack Hanna, un experto en caimanes y director emérito del Zoológico y Acuario de Columbus, dijo a CBS que las personas deben permanecer al menos a 12 o 15 metros de distancia de los caimanes cuando sea posible, pero como muestran estos ejemplos, no siempre es posible hacerlo, así que si uno irrumpe en tu casa, sal de allí lo más rápido que puedas y llévate tu teléfono para que puedas llamar y pedir ayuda. Número 5. Murciélagos con rabia. La rabia casi siempre es mortal. Solo hay un puñado de casos verificados de humanos que sobreviven a esta aterradora enfermedad. Cuando alguien es mordido por un animal rabioso, tiene una cantidad de tiempo muy limitada para recibir tratamiento y prevenir la infección de rabia. De lo contrario, lo más probable es que sea demasiado tarde para salvarle la vida. Este virus mortal provoca síntomas tortuosos que incluyen babeo excesivo, alucinaciones, insomnio, hiperactividad e incapacidad para tragar, que empeoran progresivamente hasta que el paciente muere. Los expertos recomiendan encarecidamente evitar los animales que tienen más probabilidades de transmitir la rabia, incluidos murciélagos, zorros, mapaches, mofetas y coyotes, según la Clínica Mayo. Pero a veces es difícil de evitar, especialmente si entran en tu casa. Ese fue el caso en octubre de 2020, cuando un murciélago entró en una residencia en Lewiston, en Maine. El propietario llamó rápidamente a Control de Animales, quien se apoderó del animal y lo examinó para detectar la rabia. Los resultados fueron positivos. La policía no dio más detalles sobre si el murciélago mordió al residente, pero advirtió al público que estuviera atento a los murciélagos y que consultaran con un profesional médico si creían haber estado en contacto con uno. Número 4. Serpiente de cascabel embarazada. Los usuarios de las redes sociales entraron en pánico en masa en agosto de 2020, cuando Rattlesnake Solutions, un servicio de control de plagas con sede en Phoenix, publicó una foto de una serpiente gigantesca que sacó de debajo de la cama de una pareja en pánico. La mayoría de las llamadas que recibe la compañía son de personas que gritan que hay serpientes de cascabel en su casa. Resulta que son serpientes nocturnas, pero esta fue una excepción. El reptil debajo de la cama de los propietarios era de hecho una serpiente de cascabel occidental. Mientras las serpientes nocturnas son inofensivas para los humanos, las serpientes de cascabel occidentales son altamente venenosas y peligrosas. Mitchell Hopkins, quien respondió a la llamada, no solo se sorprendió por la especie de la serpiente, sino que se dio cuenta que también estaba en gestación. Dijo que la criatura estaba en un estado de ánimo defensivo y que era inusualmente grande para las serpientes encontradas en Arizona, midiendo alrededor de 1.5 metros de largo. Afortunadamente, a Hopkins le resultó fácil sacar la serpiente de la casa mientras los propietarios esperaban con cautela en su patio. Usando pinzas de serpiente, recuperó suavemente al reptil, lo colocó en un cubo y lo soltó de nuevo en la naturaleza. Las serpientes no son agresivas, explicó Hopkins y agregó, están a la defensiva cuando se sienten amenazadas y con razón. Añadió que la mayoría de las serpientes terminan en los hogares de las personas a través de la puerta trasera, así que recomiendo cerrar la puerta con llave. Y lo deberías hacer de todos modos, hay cosas más aterradoras que las serpientes. Número 3. Oso pardo. Muchas personas probablemente estarían de acuerdo en que si un animal salvaje peligroso irrumpiera en su hogar, probablemente sería mejor que no estuvieran allí cuando sucediera. Una familia tuvo suerte el verano pasado cuando la cámara de vigilancia de su casa capturó imágenes de un oso pardo irrumpiendo en su casa. Si bien se desconoce dónde ocurrió el incidente, el video apareció en la página de Twitter de Jason Priestas, un periodista de la radio con sede en Ohio. Priestas comentó cómo el oso usó su pata para abrir sin esfuerzo la puerta
puerta de entrada de la familia, diciendo que este oso lo ha hecho antes. Una vez adentro, el mamífero gigante inspeccionó su entorno. Afortunadamente, se había ido cuando regresó la familia. No todo el mundo ha tenido tanta suerte. Aproximadamente una semana antes, Dave Chernovsky, residente de Aspen, en Colorado, sufrió lesiones faciales graves cuando se despertó con un oso grizzly en su cocina. Cuando el hombre de 54 años fue dado de alta del hospital un día después de ser operado, le dijo a la estación de noticias local que parecía como si el oso supiera exactamente cómo entrar por la puerta principal. Refiriéndose al animal como su peor pesadilla, Chernovsky describió el momento en que el oso lo golpeó en la cara, infligiéndole graves heridas. Corrí hacia una mesa en ese momento y afortunadamente pudo separarnos. Empecé a gritar tan fuerte como pude, luego el oso abrió la puerta y se fue. Continuó diciendo, literalmente pensé que podía haber muerto. Fue un momento bastante humillante porque me di cuenta de lo vulnerable que era. No había nada que pudiera hacer. Afortunadamente se espera que se recupere por completo. Debido a la gravedad del ataque, Colorado Parks and Wildlife localizó y sacrificó al oso. Número 2. Tigre llamado Ming. Es posible que te sorprenda saber que, a veces, las personas no encuentran por casualidad animales aterradores en su casa. A veces la gente simplemente los invita a entrar. Tal fue el caso en 2000, cuando Antoine Yates, un trabajador de la construcción de 31 años, llevó a un cachorro de tigre de 8 semanas a su apartamento en Harlem después de comprar al animal en Racine, en Minnesota. ¿Pero por qué? La mezcla de Siberia y Bengala, llamado Ming, creció rápidamente, alcanzando 193 kilogramos cuando tenía 3 años. Aparentemente, se volvió demasiado grande para que su dueño lo manejara cuando en 2003, Jade fue a una sala de emergencias con mordeduras de animal en su brazo y pierna. El hombre le dijo a los médicos que su pitbull lo había mordido, pero sus heridas le contaron una historia diferente al personal médico, quien pensó que las mordeduras parecían haber sido infligidas por una criatura mucho más grande. Poco después, siguiendo una pista, los agentes de la policía de Nueva York visitaron el apartamento del hombre para investigar. Oyeron gruñidos detrás de la puerta principal y tuvieron miedo de entrar. En cambio, perforaron un agujero en la pared de un vecino e insertaron una cámara en la residencia, momento en el que descubrieron a Ming. Mientras tanto, un oficial se acercó al apartamento desde afuera y le disparó al tigre con un dardo tranquilizante mientras el tigre lo atacaba, rompiendo la ventana en el proceso. En el interior, la policía encontró otros animales exóticos, incluido un caimán, en el apartamento. Los vecinos se habían quejado a las autoridades en numerosas ocasiones a lo largo de los años sobre los olores de orina provenientes de la casa de Yates y sobre el hombre que tenía grandes animales exóticos allí. Sin embargo, el problema no se resolvió hasta entonces. ¿Cómo diablos se mantuvo en secreto por tanto tiempo? Ming fue trasladado a un santuario en Ohio, donde falleció en 2019. Mientras tanto, Yates, quien le dijo al New York Times que tenía una pasión por los animales y había comprado a Ming como parte de su misión de abrir un santuario, se declaró culpable de peligro imprudente. Tuvo 3 meses en Rikers y estuvo en libertad condicional durante 5 años a partir de entonces, y se le prohibió tener animales durante ese tiempo. Número 1. Ciervos. Seamos realistas, los ciervos son lindos y parecen inocentes e inofensivos, pero al final del día siguen siendo animales salvajes y pueden llegar a ser bastante grandes, y aunque es extremadamente raro que un ciervo ataque a un humano, simplemente estar en el camino de uno puede resultar peligroso. Un video publicado en 2016 habla por sí solo. Las imágenes muestran el momento en que un ciervo atacó a través de una puerta corrediza de vidrio abierta y entró en la casa de alguien, derribando una pintura que casi choca contra un niño que estaba viendo dibujos animados. Los funcionarios de vida silvestre a menudo advierten al público que no alimenten a los ciervos, porque esto tiende a desarrollar un sentido de expectativa y los hace menos temerosos a los humanos, lo que hace que los animales se acerquen peligrosamente a nosotros y los haga más propensos a atacar. Muchas personas no solo ignoran este consejo, sino que algunas incluso creen erróneamente que es una buena idea intentar domesticar ciervos salvajes. En 2015, un hombre de Virginia Occidental fue multado con $300 por tener 2 ciervos como mascotas en su casa, alegando que encontró a uno de ellos sangrando en su jardín y lo cuidó hasta que recuperó su salud. En 2020, una mujer de Colorado pagó una multa de $100 por atraer a un macho adulto y una cierva a su casa con bocadillos, un acto que los funcionarios calificaron de egoísta y peligroso sin mencionar ilegal. Tumba de la dinastía Han. Mientras exploraban rocas en un sitio de extracción en la ciudad de Yanzhou, en China, durante la década de 1970, los trabajadores notaron un agujero que no podían explicar. Un equipo arqueológico
experto se acercó al sitio y encontró una tumba antigua que había sido dañada por explosivos. Mientras trabajaban para salvar el sitio, asumieron que estaban cavando una tumba ordinaria, pero a medida que continuaron desenterrando artefactos, se dieron cuenta de que estaban trabajando con un entierro real. Finalmente, determinaron que la tumba pertenecía al hijo del emperador Wu de la dinastía Han, que se remonta aproximadamente al siglo I a.C. Liu Shu era el cuarto hijo del emperador Wu. Los registros históricos lo describen como alto y fuerte y capaz de luchar con osos, jabalíes y otros animales sin ayuda. Su tumba fue construida a 25 metros de un volcán extinto, conocido como la Montaña Celestial. Levantar los escombros y la tumba antigua no fue poca cosa, pero afortunadamente pudieron levantarla sin que se desmoronara. Después de que los arqueólogos excavaron el sitio, fue remodelado para representar cómo se vería en la época del entierro de Liu Shu. Número 11. Miembro desaparecido de la expedición de Franklin. Durante el siglo XIX, los exploradores europeos compitieron para encontrar una ruta marítima polar que uniera los océanos Pacífico y Atlántico, conocida como el Paso del Noroeste. En la expedición más famosa y condenada históricamente, 128 miembros de la tripulación zarparon en 1845 bajo el mando del capitán Sir John Franklin. Lamentablemente nadie sobrevivió. Por primera vez, los expertos confirmaron recientemente la identidad de los restos de un miembro de la tripulación a través del ADN. Se descubrió que Jonathan Gregory, que vivía en Sudáfrica, era el tataranieto del suboficial John Gregory, que viajaba a bordo del desafortunado HMS Erebus. Durante el viaje, el Erebus y su barco hermano, el HMS Terror, quedaron atrapados en el hielo. Los tripulantes intentaron esperar a que el hielo se rompiera y se derritiera, pero finalmente se rindieron a pesar de que habían zarpado con suficiente comida para que les durara un poco más. Después de estar varados durante 2 años, abandonaron el barco con la esperanza de regresar a la civilización a pie. Los hombres murieron en diferentes lugares y en diferentes momentos durante el resto de su búsqueda por la supervivencia. La gente en Europa no sabía lo mal que se habían puesto las cosas hasta que Franklin y sus hombres no regresaron, y las circunstancias de la expedición han sido un misterio durante mucho tiempo. Identificar los restos de los miembros de la tripulación puede ayudar a los investigadores a armar este desconcertante rompecabezas. El autor Russell Potter, quien escribió un libro sobre la expedición de Franklin, dijo que si los expertos logran identificar a más personas, pueden comenzar a hacer otras conexiones que, con suerte, los acercarán a descubrir exactamente qué sucedió en el viaje. Número 10. Cantera antigua. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció recientemente el descubrimiento de una cantera de 2000 años. Encontrada en el sitio llamado Har Hotzbin, los arqueólogos la encontraron por accidente mientras excavaban antes de un proyecto de construcción. En la cantera descubrieron varios bloques de construcción. Miles de ellos fueron cortados y transportados a Jerusalén durante los años de funcionamiento de la cantera. Los bloques se usaron para proyectos de construcción a gran escala durante la antigüedad, y encontrar los bloques de construcción en su sitio original revela mucho sobre la tecnología antigua y cómo la gente solía extraer y tallar rocas hace 2000 años. El equipo de investigación planea imitar estos métodos antiguos utilizando réplicas de las herramientas que los antiguos usaron durante el período del Segundo Templo, cuando construyeron numerosas estructuras magníficas. Número 9. Molde de acuñación de dinero más antiguo. Una nueva investigación muestra que el primer sitio de acuñación conocido del mundo se encontraba en la antigua ciudad de Huangshan, en China. El centro de la ciudad albergaba instalaciones de producción de bronce, jade y artículos de hueso, incluidas armas, instrumentos, herramientas, vasijas y, al parecer, dinero. Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron monedas pala, que durante mucho tiempo se pensó que fueron una de las primeras formas de acuñación que existieron. Situado cerca del río Amarillo en las llanuras centrales del país, el asentamiento se remonta al año 800 a.C. y estuvo habitado hasta el 450 a.C. Los orígenes de las monedas pala eran un misterio hasta que el equipo de Huangshan descubrió moldes de arcilla que se utilizaron para fabricarlas entre las ruinas de la fundición de bronce de la ciudad. Los moldes, que datan de entre el 640 y el 500 a.C., hacen de Huangshan el sitio de acuñación más antiguo conocido del mundo. La producción de monedas pala estaba altamente estandarizada
estandarizada. Se hizo a gran escala y de manera muy planificada y organizada, según la nueva investigación. La moneda circuló por toda la región hasta que el emperador Qin Shi Huang la abolió en el 221 a.C. El surgimiento de una economía monetaria cambió el mundo de maneras importantes, que aún experimentamos en nuestra vida diaria. Aprender más sobre las primeras monedas, el dinero y por qué se desarrolló en primer lugar puede ayudar a los expertos a comprender mejor la relación agotadora y, a veces obsesiva, de la humanidad moderna con el dinero. Número 8. Cementerio de la Peste. Las cosas dieron un giro espantoso este verano en un sitio de construcción en el norte de Polonia, cuando los trabajadores tropezaron con restos humanos. Los arqueólogos terminaron encontrando dos cementerios, uno que data de los siglos XVII al XIX y otro del siglo XVIII, cuando la plaga azotó la región. Los registros históricos muestran que el cementerio de la plaga se creó cuando no había suficiente espacio para las tumbas fuera de una iglesia local, según un arqueólogo del sitio. Ahora los expertos creen que finalmente han encontrado el lugar. Las familias enteras fueron enterradas en el cementerio de la plaga. Hasta ahora, el equipo ha desenterrado 60 tumbas que contienen los restos de 100 personas. Cientos de miles de personas murieron en la pandemia, conocida como la plaga de la Gran Guerra del Norte. La enfermedad devastó Polonia y otras partes de Europa Central y Oriental entre el 1700 y el 1721. Los restos de las víctimas recién descubiertas se someterán a pruebas científicas y probablemente se volverán a enterrar en una fosa común. Los arqueólogos también encontraron los restos de un asentamiento neolítico en el sitio y artefactos que datan de la época romana, lo que nos permite saber que este lugar ha sido importante prácticamente desde los albores de la humanidad. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Obras de arte antiguas. Mientras excavaba en la antigua ciudad de Dasilo, en el noroeste de Turquía, a principios de este año, un equipo de investigadores desenterró algunos relieves antiguos que representan a griegos y persas en la guerra. La obra de arte, que data del siglo V a.C., muestra a soldados griegos pisoteados por caballos de guerra persas, según el líder de la excavación, Kaan Iren. La razón por la que este hallazgo es tan emocionante es porque las imágenes de 2500 años probablemente fueron creadas como propaganda durante las guerras greco-persas. Fueron hechas para mostrar a la gente el poder del imperio. Los conflictos duraron desde el 499 hasta el 499 a.C. y se liberaron entre los aqueménidas o imperio persa y una alianza de ciudades-estado griegas llamada la Liga de Delos. El equipo también descubrió un muro de piedra y adobe que data del siglo VIII a.C. Creen que la civilización frigia construyó el muro para protegerse de los invasores y que tenía entre 7 y 8 metros de altura. Número 6. Diosa del culto curativo. Los arqueólogos que trabajan en Turquía actual han encontrado una estatua de mármol sin cabeza de Higia, la diosa greco-romana de la salud y la limpieza. La escultura de tamaño natural se encontró en la antigua ciudad de Aizanoi, que alberga uno de los templos mejor conservados de Anatolia. Como muchas civilizaciones antiguas, los griegos confiaban en los dioses y diosas para proteger su salud. Desde el 500 a.C. hasta alrededor del año 500 después de Cristo, Atenas albergaba un culto curativo dedicado a Higia y al dios médico Asclepio. El culto creció considerablemente después de que una plaga azotó Grecia durante el siglo V a.C. El dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad hizo que muchas personas acudieran a ellos en busca de ayuda. En el siglo II después de Cristo, el culto se había extendido a Roma. Los griegos colocaron esculturas de Higia dentro de los templos dedicados a Asclepio. Estas estatuas a menudo se mostraban sosteniendo y alimentando a una serpiente, que es el símbolo griego de la medicina. Elementos de la cultura grecorromana llegaron a Aizanoi en el 133 a.C., cuando Roma conquistó la región. La población de la ciudad alcanzó su punto máximo bajo el dominio romano entre los siglos II y III. En ese momento era el hogar de entre 80.000 y 100.000 habitantes. Antes de la estatua de Higia descubierta recientemente, los arqueólogos habían desenterrado un estadio, un teatro, un gimnasio, varios puentes y más. Número 5. Tumba desapercibida. Mientras excavaban una tumba antigua en Sanday, en las islas Orkney, en Escocia, los arqueólogos encontraron dos raras bolas de piedra talladas. La tumba de 5.500 años estaba ubicada en un acantilado, pero está desapercibido debido a la erosión del mar. Durante los últimos 4 años, los expertos han trabajado incansablemente para preservar la tumba en deterioro antes de que se pierda en la historia. No saben para qué eran las bolas de piedra, pero pueden haber sido armas.
También es posible que fueran objetos ceremoniales, herramientas de peletería o que se usaran para adivinar o mover bloques de construcción. La arqueóloga Vicky Cummings explicó que la tumba puede estar vinculada con un asentamiento neolítico cercano. Además de las bolas de piedra, el equipo desenterró fragmentos de hueso y cerámica, cuchillos, tapas de ollas, restos humanos, animales y más. Se han encontrado alrededor de 500 bolas de piedra en Escocia, pero solo se han descubierto unas 20 en las Orcadas. También han aparecido en otras partes de Gran Bretaña e Irlanda, lo que lo hace aún más misterioso. ¿Para qué crees que eran estas bolas de piedra? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. Naufragio de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores identificaron recientemente un naufragio en el sur del mar de Irlanda como el Dragaminas de la Segunda Guerra Mundial HMS Mercury. Hasta hace poco, los investigadores creían que el naufragio era un submarino, pero los datos del sonar de alta calidad mostraron que la embarcación tenía una rueda de paletas en caja con dimensiones que coincidían con la rueda de paletas del Mercury en los archivos marinos. Hay más de 300 naufragios en el área, por lo que los investigadores tienen mucho trabajo por delante. Construido en 1934 como un ferry de pasajeros, el barco fue reutilizado solo 5 años después para servir en la guerra. En 1940, el Dragaminas resultó dañado mientras intentaba limpiar una mina. Toda la tripulación fue rescatada e inicialmente parecía que el barco podría salvarse, pero la cuerda del remolque que tiraba del Mercury se rompió mientras el barco se dirigía a un astillero y se hundió verticalmente hasta el fondo del mar. El descubrimiento se realizó como parte de un proyecto en curso para identificar los restos de naufragios en el mar de Irlanda. Los científicos están compitiendo contra el reloj para hacer el trabajo antes de que cualquiera de los barcos hundidos se pierda en la historia. Número 3. Terremoto bíblico. Los libros de Zacarías y Amós de la Biblia cristiana hablan de un terremoto que ocurrió en Jerusalén alrededor de la época en la que el rey Usías gobernaba el reino de Judá y Joroboam tenía el poder sobre Israel. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció este año que habían encontrado evidencia de un terremoto que había sucedido realmente en ese momento, que habría sido hace aproximadamente 2800 años. La evidencia del terremoto ha aparecido en otras partes en el pasado, pero esta fue la primera vez que los arqueólogos descubren signos de él en Jerusalén propiamente dicha. Mientras excavaba en el Parque Nacional de la Ciudad de David, un equipo encontró una capa de destrucción cuando se derrumbó la pared de un edificio. La capa contenía vasijas, tazones, lámparas, utensilios de cocina y frascos destrozados, según la página de Facebook de la Autoridad de Antigüedades de Israel. En sus palabras, el terremoto fue probablemente uno de los terremotos más fuertes y dañinos de la antigüedad. El desgaste natural se recordó durante cientos de años después. Sin embargo, la gente siguió llegando a Jerusalén para vivir en la ciudad construida sobre los escombros. Número 2. Tesoro danés. En uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de la historia de Dinamarca, un detector de metales descubrió un kilo de joyas de oro de 1500 años. Ubicado cerca de la ciudad de Jelling, es uno de los tesoros más grandes jamás encontrados en el país y se remonta a antes del comienzo de la era vikinga. En total, hay 22 artículos en la colección. Se remontan al siglo VI. Los artefactos son especiales porque llevan símbolos, runas y motivos que nunca antes se habían visto. Un hombre rico enterró los artículos en una casa comunal durante la Edad de Hierro, lo que indica que el área fue una vez un centro de poder. Pudo haber depositado los artefactos como ofrenda a los dioses durante un periodo estresante de cambio climático. En el año 536, un volcán entró en erupción en Islandia, lo que provocó que el clima del norte de Europa se enfriara considerablemente. El descubrimiento ocurrió el año pasado, pero se mantuvo en secreto hasta hace poco. El tesoro se exhibirá públicamente en el museo en el próximo año para que todos puedan visitarlo por sí mismos. Número 1. Dientes de tiburón. Los arqueólogos que trabajan en el sitio de 2900 años de antigüedad en la ciudad de David de Jerusalén desenterraron recientemente 29 dientes de tiburón fosilizados que datan de aproximadamente 80 millones de años, cuando los dinosaurios aún deambulaban por la Tierra. Un estudio publicado recientemente sobre los artefactos concluyó que una persona los transportó a Jerusalén, pero los investigadores no están seguros de cómo o por qué. Los dientes pueden haber sido parte de una colección y fueron descubiertos en el sitio llamado Rock Cut Pool, junto con espinas de pescado, sellos llamados bulae que se usaban para sellar documentos confidenciales y otros materiales desechados que se remontan a la época del rey Salomón. A alguien en el mundo antiguo le encantaba coleccionar fósiles. Hablando en la conferencia Goldschmidt de este año, el investigador principal Thomas Twetkin dijo que los dientes de tiburón probablemente eran valiosos para alguien, pero el equipo no sabe por qué. Se parecen a otros fósiles de tiburones fosilizados que se encuentran en el desierto
desierto de Negev, a más de 80 kilómetros de distancia, y provienen de varias especies antiguas, incluido el extinto grupo Squalicorax. Tuetken explicó además que los investigadores inicialmente pensaron que los dientes eran parte de una variedad de desechos de alimentos arrojados en el sitio, pero un revisor de su trabajo señaló que solo podían provenir de un tiburón extinto en el Cretácico superior. Se han encontrado dientes similares en otros sitios arqueológicos en todo Israel, y también se cree que se obtienen y se transportan a otros lugares. Naufragio del Whydah. El pirata inglés, el capitán Sam Bellamy, mejor conocido como Black Sam, fue el pirata más rico de la historia registrada. Operó a principios del siglo XVIII, capturando hasta 54 barcos en poco más de un año con la ayuda de su tripulación. Su barco, el Whydah, transportaba el cargamento y los objetos de valor de todos estos barcos, y se desconoce cuánto tesoro había realmente a bordo. Apodado el príncipe de los piratas, Black Sam tenía la reputación de ser inusualmente misericordioso e incluso generoso con sus cautivos. Además, era conocido por su equipo racialmente diverso, que incluía hombres afroamericanos y anteriormente esclavizados. En una entrevista con Carol Off, el arqueólogo subacuático Barry Clifford explicó que todos tenían la oportunidad de votar y tenían derecho a una parte de cualquier tesoro incautado. Black Sam era más o menos un Robin Hood de los mares de la vida real, con un admirable sentido de la justicia e igualdad, junto con un desdén por la corrupción y los que robaban a los pobres. Whydah naufragó en una tormenta en 1717 y el cuerpo del pirata nunca se recuperó. Hasta ahora, en 1982, los arqueólogos descubrieron el Whydah cargado con tesoros frente a la costa de Cape Cod. Ahora creen que han encontrado los esqueletos de 6 piratas, tal vez incluido el propio capitán. Los arqueólogos ahora están más entusiasmados en estudiar los huesos que el propio tesoro. Los huesos están enterrados dentro de unas masas endurecidas llamadas concreciones, llenas de otros objetos como cucharas, armas de bronce y chatarra. Los expertos planean eliminar estas concreciones para un análisis adicional, incluidas pruebas de ADN, en una misión para hacer coincidir la información genética de un descendiente vivo de Bellamy, de quien se obtuvo una muestra en 2018. Si encontráramos a Bellamy, lo devolveríamos a su cementerio local, dijo Clifford, y agregó, su pueblo estaría extremadamente emocionado por ello. De los 140 piratas que murieron a bordo, 102 llegaron a tierra. Clifford, quien dirigió la inmersión que originalmente descubrió los restos del naufragio, cree que decenas de hombres pudieron haber estado a bordo del barco cuando se volcó y se hundió. El pirata ahora mismo se ha convertido en un tesoro. Número 9. Colección de Vindolanda. Vindolanda es un fuerte auxiliar romano cerca del muro de Adriano en Northumberland. Situado en el límite del Imperio Romano, custodiaba Stangate, una importante carretera que conducía a Caledonia. Los fuertes de madera y piedra de Vindolanda fueron construidos al menos 9 veces, creando uno de los sitios arqueológicos más complejos de Gran Bretaña. Vindolanda está llena de artefactos arqueológicos y es famosa por tener la colección de zapatos y botas de cuero romanas más grande jamás descubierta en Reino Unido. Además del calzado, los arqueólogos han desenterrado más de 7.000 objetos, que incluyen una gran cantidad de paneles de carpas, adornos decorativos, equipo para caballos, restos de cuero y más. Mientras buscaban en una colección de cientos de desechos durante la pandemia de 2020, los investigadores encontraron uno que estaba cortado en forma de ratón. Mide 12.2 por 2.6 centímetros y tiene cortes de cuchillo que marcan sus ojos y pelaje. Se remonta a algún momento entre el 105 y el 130 después de Cristo, y probablemente era un juguete para niños, o tal vez incluso para una broma, según Heritage Daily. Una de las cosas más maravillosas de la colección de Vindolanda es que nunca sabemos qué vamos a encontrar a continuación, dijo la curadora Barbara Bailey al explicar el inmenso valor arqueológico del sitio. Las tabletas de Vindolanda son sin duda el descubrimiento más notable del sitio. Encontradas conservadas cerca del piso de los fuertes de madera enterrados, son los documentos escritos a mano más antiguos que se conocen en Gran Bretaña. Proporcionan una visión poco común de lo que sucedía a diario en Vindolanda hace 2000 años, incluida la vida privada y militar de los residentes. Varias de las tabletas, que discuten asuntos cotidianos como tarjetas de cumpleaños y ropa interior, están en exhibición en el Museo y Fuerte Romano de Vindolanda, ubicado en el sitio original. Y ahora el número 8. Pero primero quería agradecerles por todo el apoyo al canal. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 8. Tesoros de Pompeya. A principios de este año, el Museo Antiquarium reabrió sus puertas por primera vez en más de 40 años. El Antiquarium, que alberga algunos de los artefactos mejor conservados de Pompeya, incluidos amuletos protectores y moldes de yeso de las víctimas de la infame erupción, es una introducción al sitio, contada a través de los artefactos más importantes de la ciudad antigua, de la era samnita del siglo IV a.C. hasta la trágica erupción en el 79 después de Cristo. Aquí los visitantes pueden ver todo tipo de cosas, incluidos frescos, grafitis, estatuas de bronce y mármol, y objetos cotidianos como vasijas y un calentador de alimentos de bronce. Puede estar un paso hacia el pasado. El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Massimo Ossana, dijo: "Encuentro particularmente conmovedor la última sala, la dedicada a la erupción, y donde se exhiben los objetos deformados por el calor de la erupción, los moldes de las víctimas y de los animales". El Museo Antiquarium se abrió por primera vez en 1873, pero fue parcialmente destruido por bombas y perdió varios de sus artículos durante la Segunda Guerra Mundial. 5 años después, en 1948, el museo volvió a abrir, pero volvió a cerrar tras el terremoto de Irpina en 1980. Exhibiciones comenzaron a reabrirse en 2016, pero el museo finalmente se reabrió por completo en enero de este año. Aquí, los turistas finalmente pueden ver algunos de los artefactos importantes que tuvieron en instalaciones de almacenamiento seguras durante años y que constituyen algunos de los artefactos más importantes del sitio. Número 7. Contenedor de perfume de María, reina de Escocia. María, reina de Escocia, es quizás mejor conocida por ser decapitada por conspirar para matar a la reina Isabel I. María nació en la realeza y heredó el trono escocés con solo 6 días de edad en 1542, tras la muerte de su padre. Toda su historia estuvo marcada por la controversia y los vínculos sospechosos con la violencia. Se casó 2 veces, en 1558 y 1565, y cada esposo murió dentro de 1 o 2 años después de casarse. El segundo marido de María, su primo inglés, Lord Darley, murió en una explosión y su amante, el conde Bothwell, fue el presunto culpable. Bothwell fue absuelto y María se casó con él ese mismo año. La nobleza estaba indignada y María intentó, pero fracasó, llevar un ejército contra ellos con el objetivo de asesinar a la reina Isabel I para ocupar el lugar que le correspondía como reina católica. Posteriormente fue encadenada y ejecutada 19 años después, en 1586. Este pomader de plata o contenedor de perfume perteneció al parecer a María, reina de Escocia. Con tan solo 4.1 por 2.5 centímetros, la vasija está sujeta a una cadena y consta de un cuerpo esférico de plata y 8 segmentos con intrincados motivos. Las 8 partes tienen bisagras que se abren para revelar un contenedor con una cadena adjunta. En el interior habría ámbar gris, una sustancia cerosa producida por los cachalotes mezclada con flores y especias que se cree que protege al usuario de infecciones y malos olores. El artefacto es propiedad de Royal Collection Trust. Número 6. Artefactos vikingos en la isla de Man. Mientras buscaban tesoros en la isla de Man, una dependencia británica autónoma entre el Reino Unido e Irlanda, el oficial de policía retirado y detector de metales aficionado Cat Gills descubrió una colección de artefactos vikingos que datan de hace más de 1000 años. El fascinante hallazgo fue declarado tesoro nacional e incluía un anillo de oro para el brazo, un gran broche de plata, un brazalete de plata y muchos artículos más. Gills descubrió los artículos en terrenos privados el año pasado y se cree que fueron enterrados alrededor del año 950 después de Cristo. Supo de inmediato que había encontrado algo significativo. Ella concedió una entrevista a The Guardian y dijo: "Estoy muy emocionada por haber encontrado artefactos que no solo son importantes sino también hermosos". De acuerdo con la Ley del Tesoro de la Isla de Man de 2017, Gills se puso en contacto con el Museo de Patrimonio Nacional de Man para informar el hallazgo. Alison Fox, la curadora de arqueología del museo, estaba muy emocionada y dijo que el anillo para el brazo era un hallazgo raro. Ella dice que los artículos de oro no eran muy comunes durante la era vikinga. La plata era, por mucho, el material más común para comerciar y exhibir riqueza. Se ha estimado que el oro valía 10 veces el valor de la plata y que este anillo del brazo podría haber sido el equivalente a 900 monedas de plata. En el momento en que se enterraron los artefactos, la isla de Man era una importante zona económica y comercial. Los expertos están trabajando para determinar el valor del descubrimiento y Gills recibirá una parte como recompensa. Número 5. Cementerio y tesoro anglosajón. Mientras realizaban excavaciones de rutina antes de la construcción de un nuevo desarrollo de viviendas en Northamptonshire, en Inglaterra, los arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres descubrieron recientemente un gran cementerio anglosajón que data de aproximadamente 1500 años. Contiene 154 tumbas llenas de alrededor de 3000 artículos, que van desde armas hasta joyas. Había tesoros y tumbas por todas partes. Es el cementerio anglosajón más grande encontrado en el sitio, según un comunicado del
director del proyecto y arqueólogo Simon Marcus. En sus palabras, es raro encontrar un asentamiento anglosajón y un cementerio en una sola excavación. El sitio de enterramiento se encuentra cerca de un asentamiento que contiene 42 estructuras, también de alrededor de 1500 años. Life Science informó que los ajuares consisten en alrededor de 150 broches, 15 anillos, 2000 cuentas, 25 lanzas, 40 cuchillos y 15 escudos. Quizás lo más importante fue el descubrimiento de textiles de tela, que generalmente casi nunca sobreviven con el tiempo, pero en este caso los objetos metálicos cercanos habían provocado que se mineralizaran. Cerca de allí, los investigadores también encontraron un cementerio de la Edad de Bronce de 4000 años, que contiene 46 entierros prehistóricos, 3 túmulos funerarios y 4 edificios. Marcus explicó que los descubrimientos enseñarán a los investigadores sobre la vida cotidiana, tanto de los anglosajones como de los residentes de la Edad de Bronce, incluida su dieta y salud, así como los orígenes de estas sociedades antiguas. Número 4. Antiguo naufragio romano. A principios de este año, arqueólogos anunciaron el descubrimiento de un raro naufragio romano frente a la isla griega de Casos. Esta isla está situada a lo largo de una importante ruta comercial marítima antigua entre Creta y Carpatos, y Casos es la isla griega más meridional del mar Egeo y una vez fue el hogar de las culturas minoica y micénica. También encontraron una vasija romana que data de algún momento entre el 200 y el 300 después de Cristo, cargada con ánforas de cerámica que se produjeron en la actual Túnez y España, y que probablemente alguna vez estuvo llena de aceite, según un comunicado del Ministerio de Cultura y Deporte de Grecia. El descubrimiento se realizó como parte del proyecto arqueológico marítimo de la isla de Casos, que ha pasado los últimos 3 años enfocándose en encontrar, registrar y estudiar artefactos sumergidos alrededor de la isla. Un equipo de 23 científicos y técnicos realizó más de 100 inmersiones en la enorme investigación de la embarcación, registrando más de 200 horas de tiempo de inmersión. Además del barco romano, el equipo identificó otros 3 naufragios antiguos, incluido uno cargado con ánforas de la era helenística, que se remonta aproximadamente al siglo I a.C. Otro naufragio más antiguo se remonta al siglo V a.C., mientras que el tercer barco volcado es de tiempos modernos. Este lugar es un poco peligroso. Número 3. Tesoro de Hoxne. En 1992, el jubilado y buscador de metales Eric Lawes fue a buscar tesoros en Hoxne Village, en Suffolk, en Inglaterra. Estaba buscando un martillo perdido, pero rápidamente descubrió lo que llegó a ser conocido como el tesoro romano más grande jamás encontrado en Gran Bretaña. Conocido como el Tesoro de Hoxne, contenía al menos 27 kilogramos de objetos de oro y plata, que los arqueólogos sacaron del sitio a paladas. Los artefactos incluían más de 15.000 monedas romanas, 200 objetos de oro y decenas de cucharas de plata, según la revista Smithsonian. Lawes y el terrateniente recibieron generosos pagos de 7 cifras por el hallazgo. Mientras tanto, los expertos obtuvieron información invaluable durante la turbulenta separación de la isla del Imperio Romano alrededor del 410 después de Cristo. Durante el final del siglo IV, los súbditos romanos británicos perdieron la protección del imperio, lo que llevó a un periodo de acaparamiento masivo entre los ciudadanos en un esfuerzo por proteger sus pertenencias de los asaltos. Al tratar de responder preguntas sobre exactamente qué llevó a las familias romano-británicas adineradas a enterrar sus tesoros en cantidades tan altas, los expertos hicieron referencia a la edad de las monedas del tesoro de Hoxne. Inicialmente, determinaron que el escondite fue enterrado en algún momento entre el 408 y el 409 después de Cristo, pero hallazgos posteriores sugieren que las monedas continuaron circulando durante décadas después de que el Imperio Romano retiró su influencia de la región. Casi todas las monedas del tesoro de Hoxne están recortadas hasta en 1/3, y el exceso de material probablemente se usó para hacer monedas de imitación. Esto indica que el emperador romano ya no estaba proporcionando a Gran Bretaña nuevas monedas, según el arqueólogo romano Peter Guest, que habló con la revista Smithsonian. Otra experta, la arqueóloga Catherine Jones, alega que la familia propietaria del tesoro atribuyó un valor sentimental a sus artículos e incluso los usó antes de enterrarlos cuidadosamente, lo que indica que los artículos no estaban ocultos bajo coacción como lo estarían durante la época de la confusión. Independientemente de cuándo fue enterrado el tesoro, lo que permanece en disputa hasta el día de hoy, hay una cosa que los investigadores pueden estar de acuerdo. Es una de las colecciones de tesoros de la era romana más valiosas y reveladoras jamás encontradas en el mundo. Número 2. La cueva del dios jaguar. En 2018, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontraron accidentalmente una cueva sellada llena de tesoros en medio de un laberinto de túneles oscuros en la península de Yucatán. El tesoro se encontró en Balancú o cueva del dios jaguar y es una serie de 7 cámaras sagradas debajo de las ruinas de Chichén Itzá, una ciudad maya que prosperó entre los siglos 9 y 13 después de Cristo, tiempo durante el cual alcanzó una gran población. Dentro de la cueva, el equipo identificó más de 150 artefactos, incluidos jarrones,
carbones, quemadores de incienso y platos decorativos con rostros de dioses e íconos religiosos. Según la declaración publicada por el instituto, los arqueólogos creen que los objetos estuvieron intactos durante más de 1000 años antes de su descubrimiento. En 1996, el arqueólogo Víctor Segovia Pinto registró, pero no excavó su contenido. Luego encargó a los agricultores locales que sellaran la entrada de la caverna, por razones que se desconocen hasta el día de hoy, y sus registros convenientemente desaparecieron. Hasta las últimas décadas, los arqueólogos estaban interesados principalmente en la arqueología monumental, en lugar de la arqueología de cuevas, según National Geographic. Aunque la importancia de tales sitios no se reconoció durante mucho tiempo, los investigadores modernos tienen la suerte de tener la oportunidad de examinar los objetos recientemente descubiertos en su estado inalterado. A través de estos artefactos, esperan aprender más sobre el misterioso colapso maya, que algunos estudiosos creen que fue provocado por una serie de sequías catastróficas. Número 1. Hallazgo del siglo anglosajón. En lo que ha sido declarado como uno de los hallazgos más emocionantes de la arqueología anglosajona desde el siglo XIX, recientemente se descubrió un cementerio medieval temprano que contiene más de 60 tumbas debajo de las viviendas para estudiantes de la Universidad de Cambridge. Los entierros se encontraron a principios de este año en medio de la demolición de varios edificios de la década de 1930, con planes para construir comodidades más modernas. Los arqueólogos descubrieron cientos de elementos en las tumbas que datan del período anglosajón temprano, entre el 400 y el 650 después de Cristo, incluidos collares de cuentas, broches de bronce, espadas, cerámica, frascos de vidrio y más, según The Guardian. Además, el equipo encontró la evidencia de estructuras romanas y de la Edad de Hierro. Los restos humanos del sitio estaban bien conservados, debido al suelo alcalino que ayudó a evitar que se descompusieran, dijo la doctora Caroline Goodson, profesora de Historia Medieval Temprana en King's College. Es probable que los arqueólogos puedan examinar los huesos, utilizando tecnología moderna, con suerte obteniendo ADN y más información sobre la vida de los muertos. Al examinar la información genética, los investigadores pueden conocer sus relaciones familiares y su historial migratorio. Estos hallazgos van en contra de la historia eclesiástica de Beda, un texto del siglo VIII que afirma que Cambridge fue abandonada durante el siglo V. Lo que en cambio sucedió, según Goodson, es que el área estaba en su mayor parte abandonada, y a partir de entonces surgieron asentamientos post-romanos, poblados tanto por residentes romanos anteriores como por inmigrantes recién llegados, y también dijo que vivían, comían, vestían y utilizaban la tierra de manera diferente a como lo hacían los romanos. Las personas en ese momento parecían haber sido enterradas con objetos que los romanos dejaron atrás, lo que significa que deben haber tenido algún tipo de conexión emocional con ellos. Gracias por ver el video. ¿Cuál descubrimiento reciente te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.